¿Se escucha? Sí, ya me escuché. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta primera sesión, la sesión ordinaria de la Sociedad de Gastroenterología de Jalisco. Es un gusto que podamos vernos nuevamente, que podamos estar de forma presencial. Y el día de hoy tenemos nuestra primera sesión llamada Tegoprazan, la nueva estrategia farmacológica para las enfermedades relacionadas con el ácido. Y pues es un gusto presentar al doctor Remestroche, ya conocido por muchos de nosotros. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos ahora. Aunque el doctor es muy conocido, me gustaría mencionar pues que el doctor Remestroche es director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana. Es médico especialista en gastroenterología, medicina interna y endoscopía, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene un postdoctorado en motilidad digestiva y neurogastroenterología en el Hospital Universitario de Iowa en Estados Unidos y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Neurogastroenterología. Es un honor tenerlo aquí, doctor. Le cederé la palabra y tenemos como coordinador de la sesión de preguntas y respuestas, una vez que termine la ponencia el doctor Ibarra Palomino nos va a hacer favor de guiar la sesión de preguntas y respuestas. Le dejo la palabra, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, primero agradecer a la Sociedad de Gastroenterología por esta invitación a esta primera sesión del año, esta sesión académica que va de la mano con la presentación de una nueva clase terapéutica, como lo dice la plática, un producto que seguramente va a cambiar un poco la forma en que hemos venido tratando las enfermedades relacionadas con el ácido. Y más que hacer una gran promoción de lo que será este medicamento, es revisar la necesidad y la evidencia de si de verdad necesitamos medicamentos como esta nueva clase terapéutica, los PCABs o los inhibidores competitivos del potasio. Creo que la breve historia del tratamiento de las enfermedades relacionadas con el ácido semeja un poco lo que estoy viendo aquí en esta sociedad tan importante, tan nutrida, donde hay gente con mucha experiencia, gente que ha visto el nacimiento de varias clases terapéuticas. Levante la mano quién estuvo en el lanzamiento famotidina y ranitidina. Por allá hay 2 o 3. En el lanzamiento de los IVPs. Son de la generación de Nexium para acá, dicen en esta mesa. De los IVPs para acá, pues la generación de los 90s. Y el día de hoy hay una nueva generación de gente que ha venido utilizando estos fármacos y que el día de hoy, para los que venimos utilizando antiácidos, bloqueadores H2 e IVP, el reto es ¿por qué necesitamos esto? Y para las nuevas generaciones es, de verdad, lo más nuevo va a ser siempre lo mejor. Es hacer esta breve revisión donde realmente las enfermedades no han cambiado mucho. Ha cambiado la forma de definir a estas entidades. Hace 20, 30 años todo era enfermedad acidopéptica. Si ustedes recuerdan, Roma II todavía decía que había una dispepsia tipo reflujo y que el conocimiento de estas úlceras gástricas ya no asociadas a Helicobacter era algo como muy común, ¿no? Entonces, las enfermedades, el ácido ha estado con nosotros, pero la forma de clasificar estas entidades, estos fenotipos, esos subtipos, ha vuelto que algunos de estos pacientes sean más difíciles de tratar. Hoy sabemos que, por ejemplo, la pirosis funcional no es enfermedad por reflujo, ¿no? O que esas pacientes con hipersensibilidad al ácido ni siquiera están realmente relacionadas con el ácido. Entonces, no cambian las enfermedades, cambian la forma en que las estudiamos, cambia cómo las definimos. Y en esta historia de más de 2 siglos, quizás las primeras intervenciones, esas intervenciones dietéticas,
la famosa dieta CIPI, donde se utilizaba alcalinos, leche, bicarbonato y demás, pues en algún momento tuvo un lugar adecuado. Curiosamente, las enfermedades relacionadas por el ácido, las primeras intervenciones efectivas eran tratamientos quirúrgicos y todavía algunos vieron seguramente vagotomías tronculares, ¿no?, para úlceras de difícil manejo. Sin embargo, en el advenimiento de el poder entender la fisiología de la célula parietal, viene todo este descubrimiento que el primer salto cuántico importante es la aparición de los bloqueadores H2, ¿no? El reconocer que hay una célula, la célula parietal, que se estimula por histamina, gastrina o acetilcolina para que se active la bomba de protones y secrete el ácido, pues sí permite de lo que conocemos hoy como bloqueadores H2. Y de los 70s a los 90s fue el auge de estos bloqueadores H2. Y vale la pena tener un poco de memoria para los que en su momento los utilizamos en la parte final o los utilizaron en el auge. Cuando uno revisa, por ejemplo, los efectos adversos de los bloqueadores H2 no son muy diferentes de lo que se describe hoy con IVPs. Las neumonías en terapia intensiva, en algunos casos fármacos como la cimetidina, que tuvo que suspenderse por estos efectos de alopecia, ginecomastia, impotencia, alteraciones de PFHs. El segundo salto cuántico importante fue el descubrimiento de IVPs. Esto data a finales de los 80, principios de los 90, donde omeprazol es ese primer fármaco, esa primera molécula de esta clase terapéutica que demuestra que independientemente de que se elimina o acetilcolina o gastrina, bloquear la bomba de protones es mucho más efectivo que los bloqueadores H2. Y aquí estuvimos prácticamente 20 o 30 años. Y no es desacreditar, es reconocer, agradecer que gracias a estos fármacos, pues esas úlceras que necesitaban tratamiento quirúrgico prácticamente han desaparecido, o intervenciones que salvan la vida como una infusión de IVP en lo que llega un endoscopista a un centro remoto, pues le han beneficiado a muchos pacientes. Sin embargo, en el uso de estos fármacos, curiosamente coincide con estos fenotipos de la enfermedad relacionadas con el ácido más difíciles de tratar. Creo que el día de hoy esa estadística de que el 30% de los pacientes con reflujo caen como refractarios, ¿no? O en el tratamiento del tenemos una resistencia que está por abajo, por arriba de lo deseable, o sea, nuestras tasas de erradicación están por debajo de lo que se recomienda en otras partes del mundo. Entonces, fallaron estos fármacos, necesitamos una mejor supresión del ácido, entonces es donde viene esta oportunidad con esta nueva clase terapéutica que son los PCABs. Entonces, los IVPs el día de hoy tienen estas necesidades no cubiertas o necesidades no satisfechas. Mencionaba yo, y esto que nos sirve un poco para entender el mecanismo de acción de los PCABs, esta es la célula parietal. Ustedes saben que esta bomba de protones que está en el ápice de la luz de la célula parietal se puede estimular por acetilcolina, gastrina, histamina. Este es el mecanismo de acción de antimuscarínicos o bloqueadores H2. Y los IVPs lo que hacían era en esta bomba de protones inactivarla a través de un enlace covalente irreversible, ¿no? Porque en esta zona, en esta célula con un pH extremadamente ácido, hay una afinidad muy importante de estos medicamentos. Lo que hacen los PCABs o el mecanismo de acción es que actúan en un paso previo. Esta llave es como un mecanismo de cerradura. La llave que activa o el ion que activa la bomba de protones es el potasio. Y entonces el inhibir selectivamente el potasio es como un mecanismo de bloquear una cerradura, es como cambiarle la chapa al borracho, ¿no? Entonces le bloqueo y entonces no puede entrar, independientemente del estímulo, independientemente del metabolismo, esto va a ser un poco más potente. Es un poco la farmacología o el nivel de acción de los PCABs, es competitivamente
pelean, compiten por el potasio y bloquean directamente a la bomba de protones. Estas son de estas imágenes históricas. Esta es una imagen de un estudio publicado en la década de los 90 en el New England, donde demostraba un poquito la comparación de lo que pasaba o de lo que pasó cuando se trataban con placebo, con bloqueadores H2 o con IVP, la enfermedad por reflujo en su variante erosiva. Y llegar a un 80%, al doble de los bloqueadores H2, pues sí fue bastante bueno. Sin embargo, ese 20-30% va cambiando de acuerdo a la población y de acuerdo a los fenotipos de la enfermedad. Sabemos que no cubren todas las necesidades. Es importante reconocer, y esto también cuando platicábamos sobre IVP mencionábamos mucho, no es una bomba de protones o yo no tengo un pool definido de bomba de protones. Yo tengo bombas de protones que voy a inactivar en la mañana, pero que para la tarde-noche, depende de mi metabolismo, voy a crear nuevas bombas de protones. Y esas bombas de protones no están en supresión con el fármaco que tomé en la mañana, por ejemplo, ¿no? No todas estas bombas permanecen activas, no todas van a ser inhibidas. Los inhibidores de la bomba de protones, dependiendo de la farmacogenética, se pueden metabolizar de forma ultra rápida o de forma muy lenta, y eso explica por qué algunos pacientes con mismas dosis tienen mejor o peor respuesta terapéutica. No es el fármaco, sino es mi fármaco genética. Y los IVP se ven muy afectados por esto, ¿no? Sabemos esto que cuando comparábamos y éramos muy críticos, que se comparaba cuál era el IVP más rápido, cuándo se veía el efecto de si yo empiezo a tomar un IVP, cuántos días después dejaba de tener pilosis. Las diferencias eran de 2 a 3 días. Y aparece un poquito este concepto de que en la crisis de reflujo, para muchos pacientes, lo más efectivo en el momento de la crisis va a ser un antiácido, porque los IVPs van a tomar 2 o 3 días en empezar a alcanzar ese pH intragástrico por arriba de 4. Y la pelea era entre que un IVP lo hacía a los 2 y otro a los 3 días. Y ese día de diferencia era lo que movía incluso mucho las prescripciones. Hay muy pocos estudios que comparan un IVP cara a cara con otro IVP. Si ustedes revisan la literatura, y así pasa también ahora con los pickups, empieza un poquito esta duda de, bueno, ¿qué hubiera pasado si comparado en su mejor momento esomeprazol contra pantoprazol magnésico? Bien poquitos estudios lo hacían y acababan con estos resultados de que eran equivalentes a las 2, 4, 6, 8 semanas, y la diferencia muchas veces era la forma en que se planteaba el diseño o la indicación que se evaluaba, ¿no? Otro de los limitantes de los IVPs, y ustedes saben muy bien, es esa necesidad que tiene de que se administren 30, 60 minutos antes de la ingesta de alimentos. Los nuevos IVPs, y este concepto, algunos manejan el concepto de IVP de segunda o de tercera generación, realmente de segunda generación por ahí hay poquitos, que son los que tienen vidas medias mayores a 12 horas, pero el ejemplo del dexlansoprazol, realmente la diferencia no era el IVP, sino era la presentación farmacéutica, tenía gránulos de liberación prolongada y entonces se iban liberando en 2 partes diferentes, pero no dejaban de ser susceptibles de esta premisa de que para optimizar el tratamiento es mejor tomarlos previo a la ingesta del alimento más importante. Y dependiendo del metabolismo y dependiendo del fármaco, quizás pudiera requerir una dosis en la noche para aquellos pacientes que tenían fuga ácida nocturna, ¿no? Asumiendo que el 70% están activadas a esta hora, se alcanza un bloqueo del 60%, esto es con un IVP como por ejemplo omeprazol, y queda un remanente. Dependiendo de la ingesta de alimentos más tardes, pues voy a producir más bomba de protones. Y esto fue muy de la mano del concepto de que, ¿qué es falla al IVP? ¿Es falla al fármaco o es una mala prescripción? Entonces, la causa número 1 de falla al IVP sabemos que es que el paciente se toma de forma inadecuada. Y esto limita mucho en la práctica clínica en algunos perfiles de pacientes. Yo siempre que tengo esta discusión con los pacientes con reflujo,
que están en tratamiento a demanda. ¿Cuándo se toma el paciente el IVP en el que tiene un tratamiento a demanda? Cuando tiene una crisis. ¿Y cuándo tiene la crisis? Después de cenar, ¿no? O en la cruda, ¿no? Al otro día. Y en ese momento, después de cenar, o ya que está el episodio agudo, se toman el IVP y no siguen un poco este principio. No es que no funcione, pero va a costar más tiempo que se alcance ese bloqueo, esa inhibición ácida, y los síntomas desaparecerán 3 a 5 días después y las úlceras cicatrizarán 2, 4, 6, 8 semanas después, dependiendo del fenotipo de la enfermedad, ¿no? Y estudios como este hay muchos en la literatura de qué pasa cuando a un paciente en el consultorio le damos un tratamiento con IVP, qué pasa una semana después o durante esa semana, cuántos pacientes se siguen tomando el IVP bien. Hay por ahí algunos estudios del doctor Faz donde dicen que un día después es el 90% y para la semana el 50% de los pacientes lo sigue tomando como se lo habíamos prescrito. Quizás porque el síntoma desaparece en estos 3, 4 días, pero de repente no cumplen esto, ¿no? Y en este estudio, por ejemplo, un grupo de pacientes que se siguió a lo largo de un mes, para el final del mes, el 20% de los pacientes decidieron tomar una doble dosis y hasta un 7%, 3 dosis del IVP por persistencia del síntoma, como si fuera un antiácido. Y lo hacían porque reportaban que no estaban plenamente satisfechos, ¿no? Esta farmacología, farmacocinética, nada más es recordar que los inhibidores de la bomba de protones convencionales van por el metabolismo de citocromo P450, que hay 2 isoenzimas que tienen variantes o que tienen mutaciones puntuales, SNPs, que van a hacer que algunos pacientes tengan un metabolismo lento, ultralento, rápido, y que estas 2 isoenzimas, la CYP2D19 y la CYP3A4, esta en particular, recuerden que es una enzima que está relacionada con el metabolismo de múltiples drogas. Y entonces las interacciones medicamentosas, si bien son raras, pueden existir. Se necesita el ajuste en algunos pacientes, como por ejemplo los hepatópatas, los que tienen insuficiencia renal. Aquí explica un poquito esa interacción que a finales del año 2000 surgió entre la interacción entre omeprazol y clopidogrel, que aumentaban el riesgo de enfermedades tromboembólicas. Se asumía que había sido el IVP y finalmente se descubrió tiempo después que era más bien o el metabolismo propio de clopi. Pero finalmente no deja de estar exento de que son fármacos que van por esta vía, ¿no? Y los PCABs, como los verán más adelante, van por estas isoenzimas, pero en menor proporción o prácticamente nulo, ¿no? El porcentaje de pacientes que fallan, ustedes lo saben, mientras más evidencia de lesión haya, menos probabilidad de falla terapéutica. El que tiene ERG erosiva, el que tiene historia de Barrett, esos en general van bien, pero la mayoría de los pacientes con enfermedades no erosivas, o más de la mitad, son los que tienden a fallar, y aquí vienen todos estos subtipos. Fallan porque no toman el medicamento, lo toman mal, o porque tienen una farmacocinética diferente, o porque quizás no tengan enfermedad por reflujo, ¿no? Y estas son gráficas que demuestran cómo los pacientes, ni la mitad de los pacientes toman de forma apropiada el IVP. Esto quizás lo vayan a cuestionar y digan, bueno, esto va a pasar con los PCABs, va a pasar con la nueva clase terapéutica. Seguramente el paciente va a hacer lo que quiera, como lo hacen, pero lo van a ver más adelante. Este tipo de moléculas, esta nueva clase terapéutica, se ve muy poco afectada o no se ve afectada por la administración en el momento de la ingesta de alimentos, ¿no? Esta parte de que hace tanto hincapié en la farmacogenética y en el metabolismo de los IVPs, en los últimos años, investigación sobre ERG refractario y erradicación del Helicobacter llegó al punto de estudios como este, donde dependiendo de la farmacogenética, dependiendo del metabolismo, la respuesta era totalmente diferente. Vean, por ejemplo, en pacientes con erupciones esofágicas,
que tenían diferentes formas de metabolizar, la respuesta terapéutica era prácticamente del doble de diferencia. Los metabolizadores extensos, rápidos, no alcanzaban ni el 50% de éxito, mientras que los lentos era el doble. Estas son esas situaciones donde lento es mejor que rápido. Entonces pudiera ser que eso que de repente hace 20 años era muy discordante los resultados que se reportaban en Asia del tratamiento para erradicación del Helicobacter o el porcentaje de éxito en úlceras duodenales con IBP cuando se reproducían en Estados Unidos y en Europa era muy diferente. Y decían, es que están manipulados los datos, claro, son chinos y no hicieron los estudios en Europa. Y la respuesta está en esto, la farmacogenética. Entonces, en esto estábamos con los IBPs, pasa lo mismo con erradicación del Helicobacter, en el tratar de llegar a esa medicina personalizada. Como lo van a ver un poco más adelante cuando hablemos de los PCAPs, eso también parece que es un problema. Entonces, esta nueva clase terapéutica, además de que se ve menos afectada por la ingesta, también se ve menos afectada o tiene menos influencia por la cuestión genética o por los polimorfismos genéticos. Entonces ya son puntos que van más o menos privilegiando el uso de esta nueva clase terapéutica. Hablar de efectos adversos relacionados con los IBPs no es el objetivo de la plática, pero los traigo a colación porque estos eventos adversos que en los últimos 5 años nos han pegado un poco en el sentido de que el paciente cuestiona u otros colegas nos cuestionan, ¿no? Ya yo tengo geriatras, traumatólogos, endocrinólogos, internistas que le dicen al paciente, quítese el IBP porque le va a dar osteoporosis, le va a dar anemia por deficiencia de vitamina B12, se va a infartar, va a quedar demente, va a ser diputado por tomar IBPs. No es algo que no se haya descrito en el pasado y que seguramente yo son de estas cosas que veo con una perspectiva muy positiva, es con nuestros nuevos fármacos todo esto va a estar más vigilado. O sea, es un punto como de inflexión de decir, a ver, con medicamentos que suprimen más el ácido, esto va a pasar y los nuevos clínicos lo están evaluando. Por ejemplo, con los PCAPs, que se alcanzan niveles de gastrina muy altos, todos estos ensayos con tegoprazán y vonoprazán van vigilando qué pasa con las células enterocromafines desde el día 1, hay estudios a 2, 3, 5 años, donde se está tratando de vigilar estos que no van a ser más que efecto de la clase y estos medicamentos que suprimen el ácido, desde los bloqueadores H2 hasta los PCAPs, pues seguramente va a estar ahí como el temor de que si se asocia con infecciones, osteoporosis, infartos, demencia, etcétera, etcétera. En IBP, y ustedes quizás han visto esto antes en alguna de las tantas pláticas sobre uso y abuso de IBPs, son los criterios de Braxton-Hicks de causalidad, causa-efecto, asociación no es lo mismo que correlación, ustedes lo saben, y de todas estas asociaciones o situaciones que han tratado de establecer si los IBPs son factor de riesgo, infecciones, fracturas, falla renal, demencia, neumonía, hipomagnesemia, infarto, son pocas las que cumplen más de 7 u 8 criterios para decir esta sí puede ser una asociación causal. Y la más dura de estas asociaciones son las infecciones enterales y específicamente clostridoides difficile el día de hoy. Y lo que se describe es que, claro, la supresión ácida puede ser un factor de riesgo para infecciones entéricas. Curiosamente, esto pasa en ese paciente virgen o naiva a tratamiento que se pone por primera vez en un IBP y en las siguientes 2 semanas pues tiene la mala fortuna de irse a tomar una birria en un lugar de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, ya hay muchos estudios de que con ingesta de sushi o con contaminación de salmonela, el paciente estaba tomando IBP y de repente tuvo una gastroenteritis y ahí se ha tratado de atribuir un poco esto, ¿no? Pero realmente esto es algo que conforme va pasando el tiempo va disminuyendo, ¿no? Todas estas son asociaciones causales, infecciones enterales, pólipos gástricos, yo no sé cuál es
la forma en que ustedes manejen esto hoy con el paciente. A esto yo ya le dejo de llamar un pólipo gástrico. Yo lo reporto como dilataciones quísticas glandulares del fondo del estómago. Pero es un pólipo, sí, pero es una dilatación, es algo que puede ser reversible una vez que se suspende el IVP y que sabemos el día de hoy que no tienen un riesgo de malignidad. O sea, es un biomarcador de que el paciente estuvo tomando IVPs bien, mal, regular en cuanto a su indicación, pero que lo estuvo tomando. Ahí sí, la relación es causal, la nefritis intersticial, que es más idiosincrática, y todas estas que tienen menos evidencia. Lo menciono un poco porque son situaciones que empiezan a preguntar, ¿y qué va a pasar con estos pacientes con los PCAPs? Pues está empezando a vigilar. Un poco hablar ya de lo que es esta nueva clase terapéutica. Sí lo reitero, me parece muy importante. Pocas veces en nuestra área nos toca ver una nueva clase terapéutica. Entonces, los PCAPs para las nuevas generaciones va a representar lo que fue para la generación de los 90. Y seguramente son drogas que se van a quedar un buen rato con nosotros. Por eso se anuncia con tanto bombo y platillo, ¿no? Les mencionaba ya un poco el mecanismo de acción, el PCAP, el medicamento, estas drogas que no necesitan un metabolismo intermedio. Eso también es una diferencia con los IVPs. El IVP se administra y se necesita que se active, y la prodroga va a llegar, como se administra una prodroga y finalmente lo que va a inactivar la bomba de protones es otro compuesto. Los PCAPs no necesitan ese metabolismo intermedio. Como se ingiere, va a alcanzar a la célula parietal y va a bloquear competitivamente el canal de potasio que está ahí. Este canal de potasio que está en la membrana celular es parecido en su forma al canal de cloro, a los canales de potasio. Aquí está la bomba de sodio-potasio ATPasa. En esta competición se inactiva, y estos son los puntos importantes para diferenciar estas dos clases terapéuticas. Los PCAPs tienen una acción directa en la bomba de sodio-potasio ATPasa. Eso es quizás una de las propiedades que hacen que después de la administración el efecto aparece prácticamente a los 15-30 minutos, o sea, es casi inmediato. El enlace es en el sitio del potasio, es una unión competitiva, reversible al sitio de unión de potasio. Los IVP se unen de forma irreversible. Esto se presta mucha confusión, dicen, entonces, ¿por qué es reversible? ¿Puede ser que su efecto dure menos? La respuesta es no. La reversibilidad es que, como es una droga que actúa desde el principio, este enlace es un poco más estable y no importa que sea reversible, de todas maneras el bloqueo es completo las siguientes 12, 24 horas, ¿no? El efecto se ve desde la primera dosis, no se afecta por polimorfismos genéticos, y esto también va un poco de la mano con que si no depende de la alimentación ni del polimorfismo genético, su pico o la duración en que el pH intragástrico va a estar por arriba de 4 alcanza prácticamente la noche. Y es muy interesante cómo no nada más con tegoprazán, sino con todos los PCAPs, esa curva se extiende casi 12, 14 horas después de la administración, cuando con los IVPs teníamos en algunos pacientes el fenómeno de fuga ácida nocturna, ¿no? Tegoprazán, que es y será el primer PCAP en México, no es el primer PCAP. El primer PCAP es rabeprazam, que es un PCAP que tuvo que parar su investigación por hepatotoxicidad, y a la par en Asia, en Corea, aparece vonoprazan y tegoprazán, que son las dos moléculas que más se han estudiado. Tegoprazán como esa molécula que va un pasito más allá que vonoprazam en cuanto a la vigilancia de efectos adversos. Este medicamento o este fármaco, si tuviéramos que resumir o mostrar realmente los puntos más interesantes, están en este hexágono, 6 puntos interesantes para recordar. No es una molécula que tenga todo ese espectro que tienen los IVPs. La pregunta es, ¿y para reflujo nocturno, y para reflujo refractario, y para NER, y
para Solinger-Ellison hay estudios? No. En población pediátrica se están generando estudios, pero sí hay suficientes estudios en enfermedad por reflujo y en úlcera que seguramente conforme vaya pasando el tiempo y se abran otros mercados y otros centros y líneas de investigación, van a tener toda esa evidencia que tiene omeprazol en el caso de los IVPs, ¿no? La rapidez de acción, esto lo mencionábamos ya en sus beneficios farmacológicos. Este es un medicamento que una vez que se administra, la dosis de 50 miligramos, el poder, desde el punto de vista farmacológico, de qué tanto es potente la inhibición del ácido es con base a un parámetro que es alcanzar un pH intragástrico por arriba de 4. O sea, subir el pH gástrico por arriba de 4 prácticamente va de la mano con cicatrización esofagogástrica y con correlación de mejoría sintomática. Entonces, en el momento en que esto alcance, esperamos que el paciente empiece a verse beneficiado por el fármaco. Bueno, esto con tegoprazam se alcanza prácticamente a la media hora de su administración. Esto se reporta en estudios de pHimetría y es importante mencionarlo. En México pronto se estarán haciendo los primeros estudios con pHimetría para ver el mecanismo de acción de tegoprazam en pacientes mexicanos con enfermedad por reflujo. Una vez que se administra, vean cómo rápidamente alcanza 4, 5, 6 y se mantiene por arriba de este pH hasta por 8 a 12 horas. Con vonoprazan en dosis menores es un poquito más lento. Esto es lo que pasaba con los IVPs. Una vez que se administraba este pH intragástrico por arriba de 4, se alcanzaba 4, 6, 8 horas, ¿no? Y esto se representa en esta imagen. Esta va a ser una de esas imágenes que ustedes van a ver frecuentemente en artículos de revisión, en las presentaciones. La diferencia entre un PICAP y un IVP es que desde la administración yo voy a tener esta inhibición máxima y los niveles de gastrina se elevan prácticamente desde el día 1. Mientras que con los IVPs va un poquito este fenómeno increciendo, donde en el día 3, 4 empezarán a lo mejor a aparecer esa mejoría, por ejemplo, en los pacientes que tienen síntomas nocturnos, ¿no? Un poco en porcentajes, y esto es lo que les mencionaba, los IVPs tienen un efecto diferente del día 1 al día 5, va a tomar cierto tiempo, y esto sin tomar en cuenta el momento de la administración del fármaco y la genética del paciente, mientras que con PICAPs como el tegoprazam del día 1, que es de 76%, al día 14, que es de 80%, pues es rápidamente y se va a ir sosteniendo, ¿no? Esto quizás abre la oportunidad en esas necesidades no satisfechas en enfermedad por reflujo para el control nocturno del ácido. Entonces, el comportamiento del pH intragástrico con diferentes medicamentos veíamos que tienden a no ser tan rápidos. Con tegoprazam 50 miligramos se alcanza y logra mantenerse quizás durante la noche. Y vendrá como la que nos hacen luego los pacientes con manifestaciones extraesofágicas o los otorrinos. ¿Y qué pasa si se la doy en la noche? ¿No? Porque en la noche es cuando más tienen síntomas. Bueno, no sabemos, pero pues yo pensaría que si lo administro en la noche y no tiene nada que ver con el alimento, pues esa supresión va a ser mejor. Va a depender mucho del perfil y de la pHimetría de cada paciente. Y comparando contra placebo, ya empiezan a ver esos estudios donde en pirosis nocturna en pacientes con enfermedad no erosiva, desde el primer día prácticamente la mitad de los pacientes dejan de tener la pirosis nocturna y para el día 3, 4 va subiendo hasta el 60-65%. Es curioso, yo todavía tengo mucha esa sensación de que en el momento de la crisis lo mejor para un paciente es un antiácido, ¿no? Que le quiten en ese momento la molestia y que la supresión ácida, mientras más pronto se instaure, más rápido va a ser el sostener el alivio del síntoma. Esta es la gráfica que les quería mostrar, lo que pasa con los IVPs convencionales. Para los que no están familiarizados, el fenómeno de fuga ácida nocturna no necesariamente es que el paciente tenga síntomas en la noche, es que haya evidencia por pHimetría de que
durante la noche hay una caída del pH intragástrico. Esto se documenta con pacientes que están con reflujo, se da el IVP, se hace la pHimetría y con tratamiento tenemos estas fugas durante la noche, donde hasta antes de los PCAPs la estrategia para estos pacientes era utilizar un bloqueador H2 de forma corta porque hacen taquifilaxia o agregar un antiácido del tipo los alginatos, ¿no? Esto con los PCAPs pues seguramente va a cambiar, ¿no? Entonces, esto abre un poco la oportunidad para síntomas nocturnos y para manifestaciones extraesofágicas. Hay que esperar esa evidencia, pero bueno, desde el punto de vista clínico y con la racional de la farmacología, pues se antoja que a estos pacientes los pongamos con esto. Y nuevamente la parte genética es que esta supresión es independiente de los fenotipos o de la farmacogenética. No importa si soy metabolizador lento, rápido, ultra rápido, este efecto lo voy a lograr con una ganancia importante, ¿no? El punto no que ya les había comentado esta situación, y es curioso lo que les voy a mostrar. Yo también cuando vi los datos me llamó poderosamente la atención. Seguramente más adelante habrá una explicación. Pareciera que no es nada más mejor no tomarlo antes de los alimentos, sino por ahí hay evidencia de que tomarlo después es quizás un poquito mejor. Y van a ver por ahí un estudio, eso es interesante. Esto ya lo habíamos platicado, la falta de apego, y este es uno de los estudios donde alcanza los niveles de pH por arriba de 4 a pesar de que se consumen alimentos por la noche. Aquí el fármaco se administra en la mañana, pero ese estímulo para que se secreten nuevas bombas de protones en la noche, que es cenar abundantemente, no se ve afectado, y el pH intragástrico por arriba de 4 en la noche después de la cena es cercano a 5, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, el control sube hasta 65%, ¿no? Y este es el estudio que les mostraba, el efecto de los alimentos en la administración de tegoprazana en su dosis de 50 miligramos. Fue mayor o discretamente mayor cuando se administró después de la comida con un alto contenido en grasa. Creo que a lo mejor ahí también está un poquito la clave. Y vean, este es el porcentaje de pH basal cuando se administró en ayunos. El pH intragástrico alcanza este pico rápidamente en el 50%. Cuando fue 30 minutos antes, 53%, y después de la ingesta de alimentos, 61%, ¿no? Que es curioso. ¿Cuál es la racional? Pues no sé si esto esté relacionado con el vaciamiento gástrico o que tenga algún otro efecto, pero nos quita al clínico de decir tómatelo antes, con o después de los alimentos o en el momento de la crisis. Mientras te lo tomes, el efecto va a estar. Y esto sí es una gran ventaja para la falta de adherencia o de apego al tratamiento. Este cuarto punto que creo que no hemos todavía dimensionado lo que nos está pasando con las resistencias a Helicobacter pylori, no en nada más en México, sino en Latinoamérica, es el control y la mayor supresión ácida. Hay que verla no nada más para enfermedad por reflujo o para enfermedad ácido péptica. Una de las estrategias más sólidas que se ha establecido para optimizar el tratamiento de erradicación de Helicobacter es suprimir mejor el ácido y tratar de alcanzar pHs intragástricos mayores de 4 para que los antibióticos tengan un mejor efecto terapéutico. Y estos fármacos, los PCAPs, están revolucionando un poco. No es nada más ese control de hacerlo rápido, sino la optimización terapéutica. Hay esquemas con PCAPs de 7 días con terapia dual, amoxicilina o claritromicina en otras partes del mundo, que muestran eficacia similar al triple esquema con IVP. Y la diferencia no es el antibiótico, sino es la supresión ácida. Entonces, en nuestros nuevos terapéuticos, no lo menciona el nuevo consenso de Maastricht, hay mucha evidencia en poco tiempo de esquemas 7-10 días, un PCAP más
pudiera ser nuevamente amoxiclaritro o amoxiclaritrometro, pueden alcanzar tasas de erradicación muy importantes. Entonces, esto de por qué tratar de suprimir rápidamente el ácido es alcanzar condiciones óptimas para que los esquemas de antibióticos sean más efectivos. Entonces, esto sí cambia un poco el juego en cuanto a erradicación. En un país como México, que nos cuesta mucho trabajo hacer cultivo de la biopsia, 2, 3 tratamientos, qué esquema, es paradójico, en el esquema propuesto hoy por Maastricht 6 es utilizar levofloxacina, y en México la levofloxacina tiene la misma resistencia que claritromicina, o sea, sabemos que esto no nos va a funcionar. Entonces tenemos que volver al esquema de metronidazol, doxiciclina, tetraciclina, quizás empezar a jugar con los pickups en ese sentido va a ser como muy importante. Entonces, esto ya empieza a haber estudios de tasas de erradicación por arriba de 80, 90% en el uso de pickups. El punto número 6, lo he mencionado también ya un poco a lo largo de la charla, la ausencia o este metabolismo de no ir tan por CYP219, sino más por la isoenzima 3A, prácticamente le quita un poquito ese riesgo de interacciones medicamentosas o de la dependencia de su metabolismo. Prácticamente todos los IVPs, la mayoría va por CYP2C19, rabeprazol, pantoprazol, lansoprazol, y estas isoenzimas y sus polimorfismos pues van a hacer esa variabilidad en la respuesta. En el caso de los pickups, de tegoprazán, principalmente va por 3A4, ahí van algunos fármacos, pero la inducción es menor, no se induce tanto con las dosis que se utilizan, y vean cómo en ensayos clínicos, por ejemplo en de reflujo nocturno, raramente se ve afectada si es un metabolizador extenso, intermedio o pobre metabolizador, las tasas de respuesta y el porcentaje de eficacia es como muy similar. Entonces nos quitamos un poquito esa necesidad de la genética. Va a ser que los ensayos clínicos con estas moléculas deben de forzar a que haya resultados más heterogéneos a nivel mundial. O sea, no importa si el estudio viene de Asia, de México, de Europa o de Estados Unidos, yo esperaría tasas de respuesta similares a lo que está pasando en Corea, en Estados Unidos, porque no se ve influenciado por la cuestión genética. Y finalmente, este punto de la alta estabilidad en el ácido gástrico es una molécula que es muy afín a la célula parietal, se activa, bueno, no se activa, llega a ese ambiente ultraácido que es la célula parietal, y estos serían como los puntos como importantes a recalcar. Seguramente va a haber como muchas preguntas, nosotros tenemos todavía muchas preguntas, pero también tenemos ya esa inquietud de empezar a poner a nuestros pacientes con este fármaco, con tegoprazán, donde en estas ventajas de rapidez, potencia y control sostenido, o sea, se aplica un poquito ese principio de más rápido, más alto, más fuerte desde el punto de vista farmacológico, dan estas ventajas para ese grupo de pacientes que tienen necesidades no satisfechas. Una de las preguntas obligadas es, va a ser para todos los pacientes con enfermedades relacionadas con el ácido. Yo creo que como en todas las enfermedades hay que ir en un tratamiento hacia arriba, en ascenso, salvo en enfermedad inflamatoria, que ahora nos dicen que es al revés, que hay que ir de arriba hacia abajo, como todas las enfermedades parecidas a enfermedad inflamatoria, las enfermedades autoinmunes. Pero en la racional de nuestros pacientes, yo creo que esto sí quizás vayan a tener que diseñarse trajes a la medida, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil del paciente? ¿Es un paciente que se le olvida tomar el medicamento o que el costo de los 2, 3 tratamientos que trae se puede suplir por el de este fármaco? ¿O es un paciente que ha fallado en el caso de los esquemas de erradicación? Yo sí creo que se va a ir ampliando el universo de pacientes para que podamos tratar. Estas son, entiendo, las indicaciones con las que
viene y con la que se está registrando el día de hoy: enfermedad por reflujo erosiva, mantenimiento de la cicatrización, síntomas de hernia, úlcera gástrica, erradicación de Helicobacter pylori, y seguramente habrá más evidencia por venir en 3 años. Pero bueno, finalmente estamos ante el advenimiento de una nueva clase terapéutica y bueno, la invitación es no nada más a probarla, sino que seamos muy juiciosos y críticos en los resultados que estos nuevos fármacos traen, como cuando pasó la llegada de los IVPs y antes de eso, bloqueadores H2. Agradezco mucho nuevamente su atención. Tiempo, Jorge, para unas preguntas, ¿no? Sí, vamos a iniciar, van a pasar un video corto, ya está listo. Y comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra al doctor Ibarra. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo la encomienda de coordinar la sesión de preguntas. Tenemos 15 minutos. Preparen sus preguntas concisas, precisas, cortitas, para poder, creo que hay muchas preguntas que hacer. Seguramente todos tenemos preguntas. Y yo quisiera empezar, mientras ustedes se animan, quisiera yo empezar a preguntarle a José María. Hoy, enero 23, sé que dentro del armamento que tenemos hoy día, que cada vez es mejor, y en las patologías asociadas a ácido, ¿cuáles serían, ahora que viene el surgimiento de esta nueva clase de medicamento, cuáles serían tus indicaciones? Sé que viene para reflujo, sé que tiene algo sobre erradicación del Helicobacter, pero ¿tú qué nos podrías decir? Sé que hay muchos estudios que faltan para contestar muchas preguntas, pero ¿qué nos podrías decir de tu experiencia? ¿En qué pacientes tú los emplearías ahora en marzo 23, que creo que es el surgimiento de a la venta de este medicamento? Yo me queda claro que para la enfermedad más agresiva, una enfermedad por reflujo grado C o D, sin duda, esa es una indicación clara que veo, donde la rapidez, el porcentaje de cicatrización va a ser mejor y sobre todo la no dependencia del horario y de la cuestión de polimorfismos. O sea, para una enfermedad por reflujo erosiva grave, sin duda, y seguramente para enfermedad acidopéptica, o sea, una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, funcionan muy bien las infusiones. Eso nos preguntan mucho, ¿hay infusión y el paciente que está hospitalizado y para una hemorragia aguda? No, no lo hay. Pero yo sí pondría rápidamente a un paciente, una vez resuelto con una úlcera, con uno de estos fármacos que sé que lo que más rápido o el factor más determinante para que se reepitelice esa lesión erosiva es que el pH esté por arriba de 4. Entonces, una úlcera gástrica, una úlcera duodenal, una enfermedad por reflujo severa, sin duda. En segundo plano, y seguramente es el grupo que a nosotros desde el punto de vista de fisiología digestiva nos va a interesar, es empezar a manejar pacientes con enfermedad por reflujo no erosivo que están con este tratamiento medio a demanda. No la refractariedad, yo al refractario, antes de ponerlo un pick-up, lo tengo que estudiar. O sea, ese es un mensaje importante, independientemente de que ese es un grupo grandísimo de pacientes que se nos va a antojar dejarle un pick-up. Yo alergia refractario lo tengo que estudiar. Pero a la enfermedad por reflujo no erosivo, de repente que está con esa dosis bajita y que suspende o que va a salir un fin de semana, pues a lo mejor una prescripción de una pastilla va a ser suficiente para 2 o 3 días y lo va a volver a tomar quizás 2 o 3 días después.
Y en tercer punto, creo que en los esquemas de erradicación del Helicobacter. O sea, yo sí estoy convencido de que los antibióticos en este país son un desastre. Las resistencias, después del COVID, lo único que se hizo fue acentuar la mala prescripción y las fallas a claritromicina y las resistencias se fueron hasta el cielo. Yo sí visualizo relativamente pronto encontrar un esquema. Y aquí esta parte de que se homogeneice o que se espere que el comportamiento del fármaco sea igual en otras partes del mundo, sí puede llevarme a decidir, aunque no somos chinos, hay un estudio chino que demuestra que 14 días de esto con amoxiclaritro es más efectivo, yo sí lo tomaría. Entonces, creo que serían las primeras indicaciones donde no lo dudaría, ¿no? Porque ahora mucha gente habla, pues, o nos has hablado de todas las maravillas de los pick-ups que son no dependientes de alimentos, rápida acción, un grado y duración de la supresión ácida en las 24 horas magnífica, tiene que ver con fuga nocturna de ácido, sería, digamos, hoy día es igual potencia farmacológica a eficacia clínica, porque mucha gente, eso es lo que... No, efectivamente no es lo mismo lo que se ve, digo, y uno lo puede cuestionar, porque lo primero que buscan estos fármacos es, lo compara con placebo, pues eso es seguro que va a ser mejor que el placebo. Y los estudios que se están empezando a hacer contra IBP buscan equivalencia, ¿no? Que sean igual de efectivos. Yo lo que quiero es que sean mejor, pero en esa igualdad de eficacia no es lo mismo lo que se ve en los ensayos que en la práctica clínica, ¿no? Al paciente se le olvida el fármaco, no lo toma, no le alcanzó para comprarlo, nos dice que se lo toma, realmente no se lo toma, no toleró los antibióticos y la amoxicilina se la toma hoy, pero la claritromicina mañana en los esquemas. Entonces, no es una panacea, o sea, yo no estoy esperando que me vaya a resolver el 100% de mis úlceras, no. Lo que quiero es aumentar ese porcentaje de eficacia clínica, ¿no? Y habrá esos pacientes donde lleguen, como todas las nuevas moléculas que nos ha tocado vivir, y lleguen y nos digan, su medicamento buenísimo no es más potente que la ranitidina del Seguro Social, ¿no? Sí, claro. Porque usted nunca la ha tomado, doctor, pero la ranitidina del Seguro Popular me quita las agruras. ¿Está bien? ¿No? Bueno, pues finalmente no dejamos de tener algún grupo de pacientes donde los síntomas son subjetivos, ¿no? Claro. Pero en esta parte, y así fueron los IBPs, los primeros estudios de IBPs que veían cicatrización de RG, luego cicatrización de úlcera, y luego erradicación, y luego cuando se empiezan a meter a esos fenotipos de los pacientes difíciles de tratar, ¿no? El reflujo refractario, el helicobacter que no se va, ya hay muy poquitos estudios, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas, por ejemplo, de los IBPs de omeprazol, que se exploró en todas las indicaciones, ¿no? Hasta en Solinger y Ellison, ¿no? Pero bueno, con estos fármacos, seguramente esperaría yo en mi práctica clínica mejor respuesta, ¿no? Okay. ¿Solos o en combinación? ¿En combinación con qué? Con otros tratamientos, por ejemplo, de reflujo, procinéticos, antiácidos. Pues es que ¿Es necesario o...? Yo, como los visualizo, es no, en reflujo. A ver, en reflujo quizás la combinación con el antiácido sea 1 o 2 días. Es que una de las cosas que hay que también sopesar con estas nuevas clases terapéuticas es que tengan un costo-beneficio que a veces no es tangible para nosotros. O sea, a lo mejor el fármaco va a tener un costo X y el paciente dice, no, es que a mí me cuesta tanto el omeprazol, pero aparte se toma 3 o 4 riopanes. Yo hoy en la mañana vi una paciente que venía tomando un IBP, 3 o 4 riopanes en la noche y aparte de rescate tomaba ácido hialurónico, ¿no? Entonces, todo eso lo mete uno a la calculadora, le suma y aparte tomaba un procinético. Claro. Entonces, quizás en el sentido, digo, porque además esto es lo que demuestran los ensayos clínicos. Ahí sí, a favor de los ensayos clínicos es que son muy estrictos y es
una sola intervención. O sea, aquí sí, quizás el paciente tiene dispepsia, gastroparesia, retardo en el vaciamiento gástrico, bueno, se antoja dar un procinético, pero la indicación es otra. Claro. Entonces, pues yo no los visualizo en combinación con mucho más que un antiácido en la noche a lo mejor. ¿Preguntas? Ahora sí les toca a ustedes. Doctor Remes, nos habló que se encuentran estudios realizándose en población pediátrica. Me gustaría saber su opinión en 3 grupos específicos, por ejemplo, pacientes embarazadas, pacientes con insuficiencia renal o pacientes con insuficiencia hepática. En población pediátrica hay, no estoy seguro si es tegoprazán, pero sí hay ya algunos estudios con vonoprazán. En mujeres embarazadas lo desconozco, no sé, pero seguramente lo sabrá. Y no hay contraindicación ni aparentemente un ajuste renal ni hepático por el metabolismo. O sea, eso sí lo podemos contestar así. Y en población geriátrica y en población con anticoagulantes y con clopidogrel y demás, no parece haber esa interacción, ¿no? Población pediátrica, por ahí hay algunos estudios de estos que se validaron, que son mayores de 16 años. Con vonoprazán, por ahí empieza a haber algunos estudios en menores de 6 años. Felicidades, doctor, por la excelente charla. Una pregunta respecto, no sé si conozca evidencia o nos pueda dar su opinión como experto en el tema respecto a síntomas asociados a reflujo laringofaringio, síntomas extraesofágicos, síntomas atípicos de reflujo con esta nueva molécula. Hay algunas series de casos, ensayos clínicos como tal, con tegoprazán no hay, con vonoprazán hay algunas series de casos. Yo menciono lo que pasa un poco en la evidencia con vonoprazán porque es el que más se ha estudiado en Asia. Y por ejemplo, en Asia en los algoritmos de enfermedad por reflujo en Japón, el segundo medicamento, la segunda línea de tratamiento ya los considera. O sea, esa es una de las preguntas que hacía Jorge. Bueno, y en la práctica clínica, ¿a dónde van a llegar? Bueno, pues hay en poblaciones donde en enfermedad por reflujo en Japón, si uno tiene esta opción, lo pondrían con un pick-up. Y en esos estudios sí hay series de casos que han demostrado que disminuye un poquito alguno de los síntomas laringios. Pero síntomas laringios y extraesofágicos son un monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Entonces, habría que estar seguro de que el síntoma está asociado o no con exposición esofágica al ácido. Y sé que el grupo del doctor Faz está haciendo ya uno de los primeros ensayos en Estados Unidos con estas moléculas. Seamos honestos, con los IBPs tampoco había muchos estudios. O sea, con IBPs había muchísimos estudios de pirosis nocturna. Y los ensayos con IBPs de reflujo laringio de Michael Baezi demostraban que el placebo era mejor que esomeprazol. Yo me acuerdo mucho de esa publicación en Gastroenterology donde decían, entonces vamos a recetarles placebo a la tos, ¿no? Y mucho es el sesgo y la forma en que se estudiaba. Ese reflujo laringio de los 80s, 90s, no es el mismo reflujo laringio que tenemos hoy, o esa carraspera, o esa ronquera matutina que refieren muchos pacientes. Pero ese es un grupo muy interesante que se tiene que estudiar para ver si estos fármacos. Y la pregunta va a ser, bueno, ¿en qué momento dar la pastilla? ¿En la mañana? ¿En la noche? Recordar que el reflujo nocturno va muy asociado también con alteraciones mecánicas. Entonces, si tiene una hernia regurgita, bueno, pues eso no lo va a quitar el pick-up. Pero habrá que ver la evidencia, ¿no? Una pregunta más antes de terminar. Buenas noches, doctor. En cuanto a erradicación del Helicobacter pylori, entonces se va a utilizar una sola dosis de tegoprazán con antibióticos, me supongo. ¿Y qué tasas de erradicación en Asia están manejando ellos para erradicación con tegoprazán? Gracias. El más estudiado es vonoprazán, pero ya hay estudios con tegoprazán. Efectivamente es una sola toma, o sea, eso sería una dosis, y eso también en los esquemas de erradicación de la cantidad de pastillas que tiene que estar tomando el paciente es menor. Se dice que es eficaz por arriba del 80%, pero la evidencia es
90-95%. O sea, con vonoprazan, esto se presentó en DDW, los esquemas de erradicación con 7 a 10 días están por arriba del 90%. O sea, mucho más de lo que nosotros vemos. Y no creo que nada más sea un tema de resistencias. Nuestros esquemas duales, en México tenemos bien pocas opciones. O sea, en otras partes del mundo tienen las píldoras que traen todo combinado. O sea, hoy un esquema de erradicación con terapia cuádruple en un paciente mexicano, ¿le han contado cuántas pastillas son? Son cerca de 20 pastillas, ¿no? 16, 20 pastillas. En estos esquemas estás hablando de 5, 6 fármacos, o sea, 6 tomas, o sea, 6 ingerir 6 pastillas contra 12 o 14. Entonces, yo por eso decía que sí lo visualizo como algo que pronto. Seguramente alguien va a decir, no, pero no hay evidencia mexicana, y si piden el estudio mexicano, pues se tendrá que generar la evidencia mexicana y no pasa nada. Con lo que está pasando con el Helicobacter, todo creo que se tiene que intentar, ¿no? Una última pregunta. Gracias, doctor. Doctor, quisiera preguntar, específicamente usted mencionaba que pacientes con pirosis refractaria tenían que ser estudiados, y sabemos que el estudio de elección pues, es la pHimetría. No sé si en esta nueva clase terapéutica se van a poder aplicar los términos de hacer una pHimetría en off y una pHimetría en on. Y específicamente sabemos que los IVP hay que suspenderlos 5 a 7 días previos antes de hacer una pHimetría. Quisiera saber si en esta nueva clase de fármacos se aplicarán estos términos y cuánto tiempo antes tenemos que suspender el fármaco. Esa es una excelente pregunta farmacológica clínica, que ya nos las hicimos cuando lo tuvimos en consideración, sobre todo para pirosis refractaria. Efectivamente, hay que suspenderlo, y no hay un estudio, aunque se han hecho muchos estudios con pHimetría, no hay un estudio que haya demostrado todavía esto, pero se estima que sea de 7 a 10 días. Tampoco tanto. Lo que pasaba con los IVPs, que era 7 días, no me dejarás mentir, Jorge, teníamos pacientes que habían tomado dexlansoprazol y en el día 8 parecía que todavía tenía el efecto, porque depende del metabolismo, ¿no? Si es un metabolizador lento y venía tomando 60 miligramos de dexlansoprazol, a lo mejor los 7 días no eran suficientes. El hecho de que no dependa del metabolismo y de que sea reversible, sí me dejaría tranquilo que 7 días puede ser suficiente. O sea, actúa, pero quizás 2 o 3 días después deje de actuar. Entonces, lo platicamos incluso con el que desarrolló la molécula y él nos decía 7 días, pero si quieres estar tranquilo, yo me quedaría con una semana, ¿no? Bueno, agradecer al doctor José María y primero felicitarlo y a lo que siempre nos tiene acostumbrados, sus buenas pláticas, siempre muy amenas y llenas de mensajes, y creo que en este nuevo surgimiento de esta clase de medicamentos habrá muchas preguntas y, como dice José María, habrá que esperar todavía respuestas al respecto y ver dónde se va acomodando este medicamento, qué indicaciones tiene. Pero por pronto agradecemos a José María y le damos un reconocimiento de la Sociedad de Gastro. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias, doctor Remes, por su excelente plática. Mientras van sirviendo la cena, quiero darles algunos anuncios rápidamente de interés de la sociedad. Quiero decirles, dar mi agradecimiento a Laboratorio Carnot, agradecer a Pamela Gómez, Dulce Vaz y Mari Paz, así como al personal de marketing, todas las facilidades para la realización de este evento. También, de manera particular, quiero comentarles que esta sesión ha sido grabada y posteriormente ya les informaremos en qué plataforma la podrán revisar. Esto con el objetivo que tiene la mesa directiva de poder acercar a todos los socios y socias de la asociación para inclusive aquellos socios que se encuentran en el interior del estado
y que puedan revisar las sesiones también. Ojalá lo podamos seguir haciendo, ese es el objetivo. Y esta primera sesión, ya posteriormente les avisaremos en qué plataforma la podrán revisar. Bien, por otra parte, quiero informarles que esta sesión está avalada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología, que otorga los puntos para la certificación y recertificación, por lo cual se les enviará su constancia por vía correo, por lo cual les pido que se aseguren el haberse registrado en la mesa de ingreso para que puedan tener su constancia con el aval correspondiente. Bien, también aprovecho para anunciarles nuestra próxima sesión, que será el 28 de febrero, con el tema de Nueva Guía Mexicana para el abordaje de encefalopatía hepática. Ya les anunciaremos cuándo es la sede y el horario en nuestra… les invito, de hecho, a que vean la red social que es de Facebook, Sociedad de Gastroenterología de Jalisco, Facebook. Ahí es donde estamos subiendo información constantemente, entonces les invito a que la revisen para que vean todos los comunicados que tenemos por parte de la sociedad. Próximamente les avisaremos cuándo es nuestra sesión, es el 28 de febrero, les avisamos lugar y horario. Y finalmente quiero invitar a hacer una atenta invitación a todos los médicos residentes. Son bienvenidos a nuestras sesiones, estén o no estén como médicos de entrenamiento asociados. Sin embargo, también queremos hacer la invitación para que se animen a estar como médicos en entrenamiento. Invitamos a los jefes de servicio, a quienes tienen residentes, para que los acerquen a la sociedad y que se animen a ingresarse como médicos en entrenamiento o socios en entrenamiento, que la verdad la cuota es muy baja, básicamente simbólica, y tienen los mismos beneficios que tiene cualquier socio. Entonces, ojalá puedan venir y siguen siendo muy bienvenidos. Bueno, pues no me queda más que decirles que buen provecho y muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Never wanna lose control, never let you go.